Detrás de cada historia hay algo más. Un archivo, un recuerdo, una verdad. Clubes, canchas, sueños por contar. Historias del deporte que vuelven a hablar. Nombres que marcaron una época. Partidos que quedaron en la memoria. Cada huella guarda un lugar en las páginas vivas de la historia. Expedientes STs, historias que vuelven otra vez. Lo que el tiempo quiso guardar, hoy lo volvemos a contar. Expedientes S3. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Expedientes S3. Como ya saben todos, estamos en época mundialista, ¿no? Tenemos el mundial ya jugándose. Ayer empezó en el partido de México y también hoy seguirá a lo largo de todo este mes. Esto quiere decir que hoy va a haber un programa de ese nivel, un programa mundialista. Vamos a recordar 5 épicas de la historia del mundial, no tanto de selecciones consagradas como puede llegar a pasar con lo del Maracanazo, por ejemplo, que fue una épica mundialista, pero vamos a hablar algo más de selecciones sorpresas. Tendremos 5 selecciones, un top 5, donde vamos a hablar sobre esas 5 selecciones y donde vamos a hablar de cómo interpelaron en el mundo y en esta competencia tan querida por todo el mundo futbolero como es el Mundial. Vamos al video. Los mundiales suelen ser recordados por sus campeones. Brasil en México, Argentina en Qatar, Francia en Rusia y Alemania en Brasil. Y solo son los nombres que quedan grabados para siempre en la historia. Pero cada 4 años ocurre algo más. Algo que muchas veces resulta incluso más fascinante que la propia conquista del título. Porque mientras los gigantes buscan confirmar su dominio, hay selecciones que llegan con otro objetivo. Equipos sin tradición ganadora, países con menos recursos, planteles que apenas aspiran a competir dignamente. Equipos que, según la lógica, deberían volver a casa en la primera ronda. Y sin embargo, a veces sucede. A veces el fútbol decide ignorar todos los pronósticos. A veces aparece una selección capaz de desafiar el orden establecido. Un equipo que se niega a aceptar el papel que le asignaron. Y entonces nace una historia que nadie esperaba contar. La historia de Camerún, cuando África descubrió que podría mirar a los ojos a los campeones del mundo. La historia de Bulgaria, una selección que jamás había ganado un partido mundialista y terminó eliminando al campeón vigente. La historia de Croacia, un país de apenas 4 millones de habitantes que llegó hasta la final del planeta. La historia de Marruecos, que rompió una barrera que parecía imposible para todo un continente. Y la historia de Costa Rica, el equipo que sobrevivió al grupo más difícil que se recuerde y estuvo a un paso de las semifinales. Porque los mundiales no son solamente la historia de los campeones, también son la historia de quienes se atrevieron a desafiar lo imposible. Y eso nos lleva a una pregunta que todavía sigue generando debate. Entre todas las sorpresas que nos regaló la Copa del Mundo, ¿cuál fue la más increíble de todas? Cuando comenzó Italia en 1990, Camerún no figuraba en la lista de candidatos de nadie, ni siquiera de los más optimistas. Para entender por qué, hay que recordar cómo era visto el fútbol africano a finales de los años 80. Las selecciones africanas eran respetadas por su talento físico y técnico, pero muy pocos creían que podían competir seriamente contra las grandes potencias europeas o sudamericanas. Hasta ese momento, ningún país africano había logrado superar los cuartos de final de un mundial. Y Camerún apenas afrontaba la segunda participación de su historia. Su debut había sido en España en 1982. Allí no perdió ningún partido, empató los 3 encuentros de la fase de grupos
y aún así quedó eliminado por diferencia de gol. 8 años después regresaba a la Copa del Mundo. Lo hacía como campeón de África tras conquistar la Copa Africana de Naciones de 1988, y con una figura tan carismática como inesperada, Roger Milla, un delantero de 38 años que ya había dejado la selección y que fue convencido por el presidente camerunés para regresar y disputar el Mundial. Muchos pensaban que ya estaba demasiado grande para competir al máximo nivel. Nadie imaginaba que estaba a punto de convertirse en una leyenda. El sorteo no había sido nada amable con Camerún. Su primer partido era nada menos que contra Argentina, la campeona del mundo, la selección de Diego Armando Maradona, el equipo que 4 años antes había levantado la Copa en México. El 8 de junio de 1990, en el Estadio San Siro de Milán, el mundo esperaba una victoria cómoda para los argentinos, pero el fútbol tenía otros planes. Camerún jugó el partido de su vida, corrió cada pelota como si fuera la última, presionó, luchó y resistió, hasta que a los 67 minutos llegó el momento histórico. François Omam Bichik conectó de cabeza un centro desde la derecha. La pelota parecía sencilla para Neri Pumpido. Sin embargo, el arquero argentino no pudo controlarla. El balón terminó dentro del arco y había un gol de Camerún. Un gol histórico. Los africanos terminaron el partido con 2 jugadores expulsados, pero resistieron y vencieron 1-0. La campeona del mundo acababa de perder el partido inaugural del Mundial. La noticia recorrió el planeta. Ya no se hablaba de una selección simpática, se hablaba de una selección capaz de derrotar a cualquiera. Lejos de conformarse con la sorpresa inicial, Camerún siguió avanzando. En el segundo partido derrotó 2-1 a Rumania. Los 2 goles que fueron obra de Roger Milla, quien ingresó desde el banco y revolucionó el encuentro. La clasificación estaba ya asegurada. En el último partido de la fase de grupos cayó 4-0 frente a la Unión Soviética, pero el daño ya estaba hecho. Camerún avanzó a los octavos de final. Allí lo esperaba Colombia. El partido permaneció igualado durante 90 minutos, hasta que apareció nuevamente Roger Milla. Con 2 goles en el tiempo suplementario puso a Camerún 2-0. El segundo llegó tras un error inolvidable de René Guita, que perdió la pelota intentando gambetear lejos de su arco. Colombia descontó, pero ya era tarde. Camerún estaba entre los 8 mejores equipos del mundo. El siguiente rival era Inglaterra, una de las selecciones más fuertes del torneo. Por primera vez en la historia, una selección africana disputaba unos cuartos de final y Camerún no parecía dispuesto a detenerse. Los ingleses comenzaron ganando con un gol de David Platt, pero los africanos reaccionaron y empataron con un gol de Emmanuel Koundé. Y luego se pusieron 2-1 gracias a Eugene Ekeke. A falta de poco más de 20 minutos, Camerún estaba clasificando a semifinales. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, Gary Lineker apareció para rescatar a Inglaterra. Primero, empató de penal, y luego, ya en el tiempo suplementario, volvió a convertir desde los 12 pasos. Inglaterra ganó 3-2. El sueño terminaba, pero el legado recién comenzaba, porque aún no llegó a semifinales. Camerún había demostrado algo que hasta entonces parecía imposible, que una selección africana podía competir de igual a igual con los mejores equipos del planeta. Y a partir de aquel mundial, nadie volvió a mirar al fútbol africano de la misma manera. Cuando comenzó el Mundial 1994 en Estados Unidos, Bulgaria no figuraba entre las selecciones candidatas, ni siquiera entre las posibles sorpresas, y había una razón muy simple. Su historia mundialista era prácticamente inexistente. Había participado en Chile en 1962, Inglaterra en 1966 y los 2 mundiales en México en ese entonces, México 1970 y México 1986. Pero nunca había ganado un partido. 4 mundiales, 16 años de ausencia y ni una sola victoria. Sin embargo, aquella generación tenía algo distinto. Tenía a Hristo Stoichkov, la gran figura del Barcelona de Johan Cruyff, uno de los mejores futbolistas del mundo, integrante del famoso Dream Team que había conquistado Europa. A su alrededor
aparecía un grupo talentoso, experimentado y con personalidad, pero nadie imaginaba hasta dónde podían llegar. El debut fue un golpe de realidad. Nigeria, una de las revelaciones africanas del torneo, derrotó a Bulgaria por 3-0. Parecía que la historia de siempre iba a repetirse. Otra eliminación temprana, otra decepción. Pero la reacción fue inmediata. En el segundo partido, Bulgaria consiguió la primera victoria mundialista de toda su historia. Fue un contundente 4-0 sobre Grecia. El equipo recuperó la confianza y llegó a la última fecha con posibilidades de clasificación. Del otro lado estaba Argentina, una de las favoritas al título. La selección de Gabriel Batistuta, Claudio Polcanigia y Diego Armando Maradona. Aunque esta vez el contexto era diferente. Maradona acababa de ser expulsado del torneo tras el control antidopaje positivo posterior al partido contra Nigeria. Argentina llegaba golpeada y Bulgaria aprovechó el momento. Ganó 2-0 con goles de Stoichkov y Nasko Sirakov. Terminó clasificando a los octavos de final por primera vez en su historia. Bulgaria había superado la fase de grupos. Pero lo mejor todavía estaba por venir. En octavos de final apareció México. El partido fue cerrado, equilibrado y extremadamente parejo. Terminó 1-1 y todo se resolvió desde el punto penal. Ahí fue donde la selección búlgara mostró una sangre fría inesperada. Ganó la serie y avanzó a cuartos de final. Allí esperaba Alemania, nada menos que la campeona del mundo, el equipo que había conquistado Italia en 1990, la gran potencia europea. Y además comenzó ganando. Lothar Matthaus convirtió de penal y pareció encaminar una clasificación lógica. Pero entonces llegaron 3 minutos que cambiaron la historia del fútbol búlgaro. A los 75 minutos, Stoichkov empata con un espectacular tiro libre. 3 minutos más tarde, Jordan Lechkov apareció de cabeza para marcar el 2-1. Alemania estaba eliminada. El campeón del mundo acababa de caer. Bulgaria acababa de protagonizar una de las mayores sorpresas de las historias de los mundiales. La aventura continuó en semifinales. Allí apareció Italia, la selección de Roberto Baggio, uno de los mejores futbolistas del planeta. Los italianos golpearon rápido. Baggio marcó 2 goles en apenas 25 minutos. Bulgaria descontaba de penal a través de Stoichkov, pero no pudo completar otra remontada. La derrota por 2-1 puso fin al sueño de llegar a la final. Días después, Suecia ganó el partido por el tercer puesto. Sin embargo, para Bulgaria eso ya era anecdótico. La selección, que nunca había ganado un encuentro mundialista, terminó el torneo entre las 4 mejores del planeta. Stoichkov finalizó como máximo goleador compartido del mundial, y aquella generación quedó inmortalizada como la más grande de la historia del fútbol búlgaro, porque en el verano de 1994, un país que jamás había sido protagonista consiguió algo que parecía imposible: eliminar al campeón del mundo y desafiar el orden establecido del fútbol mundial. En el mapa, Croacia es un país relativamente pequeño. Su población ronda apenas los 4 millones de habitantes, menos que muchas ciudades alrededor del mundo. Y sin embargo, desde su independencia en la década de 1990, había construido una tradición futbolística sorprendente. Ya había dado una muestra de su potencial en Francia 1998, cuando alcanzó las semifinales en su primera participación como nación independiente. Pero 2 décadas después, pocos imaginaban que estaba por escribir una historia aún más grande. La clasificación a Rusia 2018 había sido complicada. Durante las eliminatorias europeas, Croacia incluso cambió de entrenador en la recta final. Consiguió el segundo lugar de su grupo y tuvo que disputar el repechaje frente a Grecia. Ganó la serie con autoridad y aseguró su presencia en el Mundial. Su plantel tenía nombres importantes: Luka Modric, el cerebro del Real Madrid; Ivan Rakitic, figura del Barcelona; Mario Mandzukic, goleador de experiencia; Ivan Perisic, uno de los extremos más peligrosos de Europa. Era una selección respetada, pero lejos de ser considerada favorita al título. La mayoría
la ubicaba como una candidata a cuartos de final. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Croacia comenzó el torneo enfrentando a Nigeria. Ganó 2-0 y dejó una buena impresión, ordenada, sólida, convincente. Pero el partido que cambió la percepción mundial llegó en la segunda fecha. Del otro lado estaba Argentina, finalista del mundial anterior, una de las grandes favoritas. Lo que ocurrió aquella noche en Nizhny Novgorod sorprendió a todos. Croacia dominó el encuentro de principio a fin. Ante Rebic abrió el marcador luego de un error garrafal del arquero argentino. Luka Modric amplió la ventaja con un gol espectacular desde afuera del área y sobre final Ivan Rakitic selló el 3-0 definitivo. El resultado recorrió el planeta. Croacia ya no era una selección simpática, era una candidata. La fase de grupos terminó con una victoria por 2-1 sobre Islandia. 3 partidos, 3 triunfos, puntaje ideal y el mejor rendimiento colectivo de toda la primera ronda. La fase eliminatoria puso a prueba el carácter del equipo. En octavos de final apareció Dinamarca. Apenas comenzando el partido, ambos equipos marcaron un gol. El encuentro terminó empatado y hubo alargue y terminó todo en los penales. Croacia sobrevivió. En cuartos de final llegó el anfitrión, Rusia, un estadio repleto, todo un país empujando a su selección. Otra vez empate, otra vez tiempo suplementario, otra vez penales y otra vez clasificación croata. Pero todavía quedaba un obstáculo más. Inglaterra, una de las potencias históricas del fútbol mundial. Los ingleses comenzaron ganando. Sin embargo, Croacia volvió a reaccionar. Perisic empató el partido y en el tiempo suplementario apareció Mandžukić. Gol, victoria y clasificación a la primera final mundialista de su historia. 3 eliminatorias consecutivas, 2 definidas por penales, una por alargue. Croacia había sobrevivido a todo. El 15 de julio de 2018, en Moscú, Croacia disputó la final del mundial. Del otro lado estaba Francia, una selección repleta de talento. Kylian Mbappé, Antoine, entre muchos otros. Los franceses terminaron imponiéndose por 4-2. El sueño del título se escapó, pero la derrota no borró lo conseguido. Croacia había alcanzado el partido más importante del fútbol mundial y había demostrado que el tamaño de un país no determinaba la magnitud de sus logros. Luka Modric fue elegido mejor jugador del torneo, un reconocimiento que simbolizó el extraordinario recorrido de toda una generación. Porque, aunque no levantó la Copa del Mundo, Croacia consiguió algo igualmente inolvidable: convertirse en una de las mayores sorpresas que haya visto la historia de los mundiales, y demostrar que, a veces, los sueños más grandes nacen en los países más pequeños. Durante más de 3 décadas, África persiguió un mismo sueño: llegar a las semifinales de un mundial. Camerún estuvo cerca en 1990, Senegal sorprendió en 2002, Ghana rozó la hazaña en 2010 cuando un penal en el último minuto del alargue la separó de una semifinal histórica, pero nadie había conseguido atravesar esa barrera. Mientras el continente seguía esperando, Marruecos preparaba una generación especial, una generación construida entre 2 mundos. Muchos de sus futbolistas habían nacido o se habían formado en Europa. Achraf Hakimi en España, Hakim Ziyech en Países Bajos, Sofiane Amrabat en Países Bajos y Youssef En-Nesyri en España. Jugadores que crecieron en algunas de las mejores academias del mundo, pero que eligieron representar a la tierra de sus familias. Sin embargo, el camino hacia Qatar estuvo lejos de ser perfecto. Apenas 3 meses antes del Mundial, la federación decidió despedir al entrenador Vahid Halilhodžić, una decisión arriesgada. Su decisión fue reemplazarlo con Walid Regragui, un técnico que tendría muy poco tiempo para preparar el torneo. Nadie imaginaba que aquella apuesta terminaría cambiando la historia del fútbol africano. El debut fue contra Croacia, la misma selección que había sido subcampeona del mundo en Rusia 2018. El empate 0-0 dejó una buena sensación, pero el verdadero golpe llegó en la segunda fecha.
Marruecos derrotó 2-0 a Bélgica, la selección número 2 del ranking FIFA y una de las favoritas al título. El triunfo sorprendió al mundo y en la última jornada confirmó que no era casualidad. Victoria 2-1 sobre Canadá. Marruecos terminó líder de su grupo, por encima de Croacia y Bélgica. Ya era una de las grandes historias del Mundial, pero todavía faltaba lo mejor. En los octavos de final apareció España, una de las selecciones más dominantes con la pelota, campeona del mundo en 2010. Favorita para avanzar, durante 120 minutos Marruecos resistió, defendió con orden, corrió cada metro y llevó el partido a los penales. Allí apareció Yassine Bono, el arquero marroquí, atajó 2 remates y se convirtió en héroe nacional. España estaba eliminada. Por primera vez desde 1986, Marruecos alcanzaba los cuartos de final. Pero el sueño no terminaba ahí. El siguiente rival era Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, otra potencia europea, otra favorita. Y otra vez, Marruecos desafió todos los pronósticos. A los 42 minutos, Youssef En-Nesyri saltó más alto que todos y marcó el único gol del partido. El pitazo final confirmó lo impensado. Marruecos estaba en semifinales. África también. En semifinales se enfrentaron al conjunto francés, el último campeón de la Copa del Mundo. Fue derrota finalmente para el conjunto africano en semifinales y puso fin al sueño de llegar a la final. Días después, Croacia ganó el partido por el tercer puesto, pero los resultados ya eran secundarios, porque Marruecos había conseguido algo mucho más grande. Se convirtió en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas. La barrera que había resistido durante décadas finalmente había caído, y no solo representaba a Marruecos. En cada estadio de Qatar podían verse banderas de todo el continente acompañando aquella campaña. Lo que estaba ocurriendo era percibido como una victoria colectiva, una demostración de que África ya no soñaba con competir, ahora podía soñar con ganar. Y cuando Marruecos abandonó Qatar, dejó una sensación imposible de ignorar, la sensación de que el próximo campeón inesperado del mundo quizás ya no sea una sorpresa, quizás sea simplemente el siguiente paso de una historia que comenzó mucho tiempo atrás. Uruguay, Italia, Costa Rica, England. Yo siendo costarricense me tengo que pegarlo. Y en un rol de juez, la cenicienta del grupo, Costa Rica. Un minuto de silencio para mi cometa muerto. Costa Rica definitivamente no tiene ninguna posibilidad de figurar en el grupo de... Todo el mundo lo da porque va a ser eliminado. No arriesgó contra Jamaica, va a arriesgar contra Uruguay. Los gigantes, el mejor fútbol de la zona. No, es momento, sí. ¡Pobre los ticos! Cuando se realizó el sorteo del Mundial de Brasil 2014, hubo una selección que quedó sentenciada incluso antes de jugar. Costa Rica. El destino le había reservado el grupo D, un grupo que rápidamente recibió un apodo que parecía definitivo: el grupo de la muerte. Allí estaban Uruguay, semifinalista del Mundial anterior y campeona de América; Italia, 4 veces campeona del mundo; e Inglaterra, una de las selecciones más prestigiosas del planeta. 3 campeones mundiales, 3 potencias históricas y en medio de ellas Costa Rica. Los análisis fueron inmediatos. La discusión no era si Costa Rica clasificaría. La discusión era quién de los otros 3 gigantes quedaría afuera. Para muchos especialistas, los costarricenses estaban destinados a terminar últimos. Su presencia parecía completar el grupo, nada más. Sin embargo, dentro del plantel la historia era distinta. Dirigidos por Jorge Luis Pinto, los ticos habían construido una selección ordenada, disciplinada y convencida de sus posibilidades. No tenían estrellas globales,
no tenían tradición mundialista, no tenían el peso histórico de sus rivales, pero tenían algo igual de importante: la certeza de que nadie esperaba nada de ellos, y a veces en el fútbol eso puede convertirse en una ventaja enorme. El debut fue contra Uruguay, la selección de Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán, uno de los candidatos a avanzar. Cuando Cavani abrió el marcador de penal, todo parecía seguir el guión previsto. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Costa Rica reaccionó. Joel Campbell empató el encuentro, Oscar Duarte marcó el segundo y Marc Ureña sentenció el partido. Victoria 3-1, la primera bomba del grupo. Muchos pensaron que había sido un accidente, una sorpresa aislada. 4 días después llegó Italia. Los europeos necesitaban ganar para clasificarse. Costa Rica necesitaba demostrar que lo ocurrido ante Uruguay no había sido casualidad, y lo consiguió. Un cabezazo de Bryan Ruiz significó el único gol del encuentro. Victoria 1-0, clasificación asegurada contra todos los pronósticos. La última fecha enfrentó a Costa Rica con Inglaterra. El empate sin goles completó la obra. Los ticos terminaron invictos y no solo clasificaron, terminaron primeros, por encima de Uruguay, Italia e Inglaterra. Lo que parecía imposible se había convertido en realidad. Si hubo un rostro que simbolizó aquella campaña, fue el de Keylor Navas. Antes de Brasil 2014, el arquero costarricense era conocido principalmente por quienes seguían la Liga Española. Jugaba en el Levante, un club modesto, respetado, pero lejos de la élite europea. El Mundial cambió todo. Partido tras partido, Navas comenzó a realizar actuaciones extraordinarias. Atajó contra Uruguay, respondió contra Italia, se hizo gigante frente a Inglaterra, y cuando comenzaron los cruces eliminatorios, su figura alcanzó otra dimensión. Sus reflejos, su velocidad, su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Todo llamó la atención del planeta. Mientras Costa Rica avanzaba, también crecía la sensación de que el Mundial estaba revelando a una nueva estrella. No era un delantero, no era un mediocampista creativo, era un arquero. Uno que parecía capaz de detener cualquier remate. Al finalizar el torneo, los gigantes europeos ya lo observaban. Pocas semanas después, el Real Madrid confirmó su fichaje. La vida de Keylor Navas había cambiado para siempre. Los octavos de final enfrentaron a Costa Rica con Grecia. Por primera vez en su historia, los ticos estaban disputando una fase eliminatoria mundialista. Bryan Ruiz adelantó a los centroamericanos, pero la expulsión de Oscar Duarte complicó el panorama. Con un jugador menos, Costa Rica resistió durante gran parte del partido, hasta que Grecia igualó sobre el final. El encuentro se fue al tiempo suplementario y luego a los penales. Allí apareció nuevamente Keylor Navas. Costa Rica ganó la tanda y alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia. El siguiente rival era Países Bajos, uno de los mejores equipos del torneo. La selección de Arjen Robben, Wesley Sneijder y Robin van Persie. Durante 90 minutos, Costa Rica resistió. Durante 30 minutos más, Costa Rica siguió resistiendo. Holanda atacaba, los ticos aguantaban. El marcador no se movía. 0-0. La clasificación se definiría por penales. Y justo antes de la tanda ocurrió una escena histórica. Luis van Gaal sustituyó a su arquero titular y envió al campo a Tim Krul exclusivamente para los penales. La apuesta funcionó. Krul detuvo 2 remates, Holanda avanzó a semifinales, Costa Rica quedó eliminada. Pero incluso en la derrota había algo extraordinario. Había sobrevivido al grupo más difícil del Mundial, había alcanzado los cuartos de final y había quedado afuera sin perder un solo partido en 120 minutos. Quizás nunca sabremos hasta dónde podía llegar aquella selección. Lo que sí sabemos es que, durante algunas semanas de 2014, Costa Rica logró algo que parecía imposible: convencer al mundo de que los milagros
futbolísticos existen. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa Expedientes S3 edición mundial. Unas 5 lindas sorpresas como la que vimos en este programa y muchas más que hubo a lo largo de toda la historia de los mundiales. Una competencia que siempre trae una sorpresa y veremos cuál puede ser la última que nos dará este 2026. Si tienen alguna apuesta pueden ponerla en comentarios y pueden decirnos qué selección creen ustedes que va a ser la sorpresa de este mundial. Denle like, suscríbanse, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Adiós. Lo que el tiempo quiso guardar, hoy lo volvemos a contar. Expedientes S3, la memoria del deportes. Cada club, cada campeón, late fuerte en esta investigación, porque en cada cancha hay una historia y cada historia merece ser contada. Esto es Expedientes. Expedientes S3, historias que vuelven otra vez.